Hoy vamos a compartir el mensaje del Señor a la iglesia de Sardis. Vamos a compartir capítulo 3 de Apocalipsis del 1 al 6. Vamos a leer juntos, por favor. Dice la Escritura, la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué más? Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Yo creo que al leer la palabra hay algo que nos queda muy difícil que nosotros no hagamos. Y es tratar de identificarnos nosotros en el texto que estamos leyendo. ¿No le ha pasado? A mí me pasa muy frecuente. Yo leo la Escritura y cuando estoy leyendo la Escritura empiezo a mirar qué está pasando, cómo es, y si lo que está allí ocurriendo se parece a algo de lo que yo estuviera viviendo. Yo no sé si a usted le pasa este tipo de cosas. Pero lo que realmente debemos tener en cuenta es que el mensaje del Señor en muchas ocasiones ni siquiera está dirigido a nosotros de manera directa, sino que el Señor muestra su poder y su gloria cuando ha actuado sobre algunas comunidades y de hecho sobre algunas personas específicas. La tendencia nuestra es tratar de buscar los héroes de la Biblia para tratar de nosotros identificarnos con algunos de esos héroes. Si de pronto usted alguna vez ha tenido la osadía de querer parecerse un poco a David, de pronto, ¿verdad? O de pronto al apóstol Pablo con la predicación. Pero ¿cuántos se quieren identificar con Judas? Difícilmente nosotros tengamos la motivación para decir, no es que un personaje bíblico con el que te identificas, no, yo con Judas, eso es preciso. Yo dudo que usted haya tenido esta actitud. Entender que cuando el mensaje del que estamos hablando fue dirigido a una iglesia específica, tenemos que tener cuidado porque eran ellos los que estaban recibiendo ese mensaje y eran ellos los que se encontraban en ese estado. Pero algo que debemos rescatar nosotros en la lectura de la palabra, y es tener en cuenta, lo he dicho algunas otras veces, que cuando el Señor habla a su iglesia, pues tenemos todas las virtudes y credenciales para tratar de identificarnos con ella. No así cuando habló a un profeta y lo mandó a hacer alguna cosa. De hecho, muchas cosas extrañas que hoy de pronto no pudiéramos comprender en su totalidad. Pero cuando el Señor habla a su iglesia, usted prenda las alarmas, abra las orejas y busque la manera de poder mirar qué dice el Señor a su iglesia. Porque de seguro, hermanos, que el mensaje tendrá que ver con nosotros, porque hoy la iglesia del Señor sigue viva y vigente. Y Él sigue hoy hablando a su iglesia. Y no porque hayan nuevos profetas o nuevos apóstoles para poner un fundamento, porque el Señor no se olvidó de decir absolutamente nada. Y todo lo que tenía que decir lo dijo y fue consignado en su palabra. De hecho, que usted y yo creo que aquí hemos escuchado muchas veces que la palabra de Dios nos es suficiente y la revelación dictada pues no requiere de añadiduras en estos tiempos porque la palabra de Dios es perfecta y completa. Pero cuando usted escuche que el Señor habla a su iglesia, trate de no evitar
identificarse con ella. Puedes identificarte libremente cuando el mensaje viene a la iglesia. Es una de las señales en las que usted y yo podemos tener claro para apropiarnos del mensaje. Y quizá usted diga, no, yo no me parezco de pronto a esta congregación, me parezco a esta otra. Y trata uno como que mirar en qué, a cuál de las congregaciones a las que el Señor habló, a las iglesias que el Señor habló en este mensaje de las 7 iglesias, usted y yo podemos estar. Lo más probable es que cuando encontremos una iglesia a la que el Señor reprende, lo más probable es que muchos de nosotros digamos, eso no tiene nada que ver conmigo, eso fueron ellos. Pero cuando ve cosas positivas, dice, no es que yo soy así como ellos que están ahí. Hoy quiero que abra su corazón, su entendimiento, para analizar las palabras del Señor, porque las palabras del Señor aquí en este mensaje es un mensaje demasiado fuerte y confrontante para nosotros. ¿Sabe cómo llamaba de alguna u otra forma los estudiosos reformados cuando empezaron a analizar el mensaje que le dio a la iglesia de Sardis? ¿Cómo fue llamada esta iglesia? En el libro del pastor John MacArthur, El llamado a reformar la iglesia, encontramos que él le colocó un título a esta iglesia y es La Iglesia Muerta. ¿Hace parte usted de la iglesia muerta? Seguro usted va a decir, no, ¿cómo se le ocurre, pastor? Yo no hago parte de la iglesia muerta, yo hago parte de la iglesia viva y muy viva, pero no nos identificamos con esto, pero seguramente habrán cosas que tendremos que mirar con cuidado para tratar no de hacernos como apropiarnos de que el mensaje realmente es completo, todo para nosotros, sino que se lo dijo a Sardis, pero es necesario que usted y yo estemos alerta con las cosas con las que el Señor pudo confrontar a esta iglesia. Y empezando por el principio, en el verso 1, cuando leemos, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, entender que cuando dice al ángel que está en la iglesia en Sardis, están hablando de quien presidía esa congregación. Dicho de una u otra forma, del pastor o quien llevaba el mensaje en esta iglesia. Y dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Quién cree usted que es el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas? Es el Señor Jesús. Es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo la que está enviando este mensaje a esta iglesia. Y cuando ya se refiere a la iglesia de Sardis, le dice, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo podrías tú relacionar esta frase cuando el Señor le dice a ellos, yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto? ¿Cómo con qué palabra podríamos nosotros asemejar esta actitud o esta forma de vivir esta iglesia? Sería como una iglesia que estaba moribunda. ¿Será que era esta iglesia que estaba creyendo que vivía, como lo dice allí, porque tienes nombre de que vives y estás muerto? ¿Sería que esa iglesia consideraba que estaba haciendo todo bien y al final de cuentas no estaba haciendo todo bien, sino que tristemente todas sus cosas habían estado fuera del foco y del objetivo por el cual el Señor la había puesto allí? Y tenemos que tener cuidado, hermanos, de sentir, creer y pensar y estar convencidos de que nosotros estamos vivos cuando realmente estamos muertos. Conozco personas que consideran que tienen una vida espiritual muy activa, que son muy entregados al Señor, que están completamente dispuestos, disponibles para Dios, pero al final de cuentas son personas que están como una piedra en un río, que por fuera se ve húmeda, una apariencia, pero por dentro están realmente secas. Haciendo un análisis de este mensaje, la iglesia de Sardis, o el mensaje de la iglesia de Sardis, es uno de los mensajes más solemnes y penetrantes de las 7 cartas en Apocalipsis, y que
mientras otras iglesias estaban sufriendo porque eran perseguidas, mientras otras congregaciones estaban sufriendo porque eran lastimadas, porque eran iglesias que estaban haciendo la labor que Dios les había encomendado, y lamentablemente estas iglesias estaban sufriendo la persecución de frente. Encontramos esta iglesia, habían unos hermanos, o lo que parecían hermanos, estar muy tranquilos en sus laureles, como decimos nosotros aquí en el Caribe colombiano, dormidos en sus laureles y creyendo que estaban realmente dispuestos y disponibles para Dios. Y es algo que el Señor quiere que nosotros no caigamos en esa falsa realidad y creer nosotros que de pronto estamos viviendo realmente una vida devota al Señor cuando realmente nuestras vidas están alejadas del Señor. Hermano, ¿quién puede saber eso? ¿Puedo saber yo eso de su vida? Quizá, si lo veo, como decimos, mal parqueado por allí, podemos tener ciertos juicios para decir, te he visto mal, pero ¿conoce el pastor la vida de todos los miembros de la comunidad? Solo una parte, lo que se ve, y aquellos que pueden abrir su corazón y de pronto confesar algunos de sus pecados, o también confesar o dar a conocer sus virtudes y las características que pueden exaltar su permanencia y su membresía en la iglesia. Pero hay alguien a quien no se le escapa nada y que sabe la profundidad del corazón de la mente humana, y ese es el mismo Señor Jesús y el Espíritu Santo de Dios y nuestro Padre Celestial, que conoce el corazón de cada uno. La apariencia de la vida espiritual sin una verdadera vitalidad interior. Hemos tenido la oportunidad de ver incluso árboles que se ven con muchas hojas pero nunca dan fruto. También hemos podido ver casas que tienen una fachada muy bonita, pero entra y por dentro es un desastre. Hemos podido ver personas que aparentemente tienen unas características externas piadosas y bastante conmovedoras, pero cuando vemos el corazón y la realidad de esa persona, están realmente destruidas por dentro y que no viven conforme a esa voluntad del Señor. Y esto es un mal muy peligroso, muy, muy peligroso, que nosotros permitamos vivir así. Otras iglesias eran perseguidas, otras enfrentaban falsas doctrinas evidentes, pero Sardis padecía un mal bastante peligroso y era una aparente vida espiritual viva y que al final tenía mortandad en su interior. Y podemos ver también que esta carta es una advertencia contra el formalismo religioso, la confianza en la reputación y la falta de vigilancia espiritual que requerimos nosotros. Hermano, mire estas tres cosas. ¿Se ve usted formalmente, religiosamente, aparentemente se ve usted bien? De pronto ropa escogida, buena apariencia, las mujeres muy recatadas y los hombres muy bien vestidos. En algún tiempo recuerdo que una de las cosas que nos obligaban a nosotros para poder subir al púlpito en la congregación donde estaba hace mucho tiempo era que tenía que tener corbata. En algún momento, sin corbata no se podía subir. Fui a predicar a una iglesia y fui con un saco y una camisa, y cuando me voy a montar, viene uno de los hermanos de la congregación y me dice: pastor, espere un momento, ¿usted se piensa subir así al púlpito? Y yo me detuve y le dije: ¿cómo así? Vaya a la oficina, ya lo espera un hermano que ya di la instrucción para que lo atendieran. Bueno, pastor, ¿cómo no? Y me fui a la oficina del pastor y allá estaba la esposa del pastor y un hermano con otros hermanos más, todos esperándome con una corbata en la mano, porque no podía subir al púlpito sin una corbata. Yo me puse mi corbata y empecé mi predicación, porque si allí pues se estila de esa manera, yo tenía que estar acorde a los hermanos, y de pronto no critico de manera frontal esto, pero creo que se habían preocupado más por la apariencia que llevaba. No estaba mal vestido, aclaro,
Iba con una camisa, un saco y un pantalón y unos buenos zapatos, pero me faltaba la corbata y ellos consideraron que para yo predicar tenía que tener corbata. Ojalá fuera así también en la parte interior, que nosotros no solamente nos ataviemos, nos pongamos elegantes de manera externa, sino que también de manera interna nosotros podamos ver la forma en que estamos viviendo nuestra vida. Bueno, hoy no traigo corbata, ¿no? Pero seguramente vale más. Lo otro es no solo ser, ¿verdad? También parecer, hemos escuchado eso. Eso no es una cita bíblica, pero también tenemos que ser coherentes porque podemos estar muy bien vestidos, pero por dentro completamente destruidos, y eso no es lo que el Señor quiere en ninguno de nosotros. Y a veces hemos estado así. No sé si usted lo ha pasado. A veces hemos estado muy bien por fuera, pero por dentro destruido, y hay momentos de la vida, aún en un cristiano, un creyente verdadero, que puede experimentar esto, pero no puede ser siempre de esa manera. Y mirar que esta carta también es una advertencia contra ese formalismo y también sobre la confianza extrema en la reputación. Debemos guardar nosotros una buena reputación, ¿cree usted, en esta congregación para con las personas de afuera? Pues yo creo que es importante, pero no se puede convertir en lo más importante, porque a veces somos luz en la calle y oscuridad en casa, y eso es terrible. Y la falta de vigilancia espiritual. En esta primera parte del mensaje de Cristo a la iglesia estamos viendo algunas generalidades de lo que era la iglesia de Sardis para entender todo el contexto. Algo que ocurría en el contexto histórico también. La ciudad tiene por nombre hoy Sardes o Sardis, todavía vigente, y es un destacado yacimiento arqueológico, aunque la parte, obviamente la parte de aquel tiempo también fue destruida por el tiempo y por todas las inclemencias del clima y todo lo que ha pasado, y por voluntad del Señor. También está situada actualmente en la provincia de Manisa, en Turquía, junto al pueblo de Sar. ¿Te has dado cuenta que Turquía es como un epicentro, que alrededor de ella casi estas congregaciones fueron dadas? Así vimos con la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Alrededor de esa zona estaban ubicadas estas iglesias. Y Sardis fue la capital del reino de Lidia y una de las ciudades más ricas del mundo antiguo. Era famosa, ¿por qué? Por sus enormes riquezas, especialmente por el oro que se obtenía del río Pactolo, una ciudad llena de oro y de riqueza. También era una ciudad prácticamente inexpugnable, construida sobre una montaña aproximadamente de 450 a 500 metros de altura. De pronto el término que digo, inexpugnable, de pronto no es muy familiar, pero quiero explicarlo. Inexpugnable es un adjetivo que describe algo que no se puede conquistar. O sea, la iglesia estaba colocada literalmente sobre una loma, una montaña que impedía que fuera fácilmente accedida. Usted sabe que en aquel tiempo las conquistas, las invasiones, todo el mundo estaba peleando por tener mucho más territorio, y creo que todavía esa lucha está vigente hoy en nuestro mundo en el siglo XXI. Y también era una ciudad famosa por la fabricación de telas y prendas de lana de excelente calidad. Entonces, el Señor a esta iglesia que estaba bien ubicada, que estaba bien bonita, que estaba bien adornada, le manda un mensaje que le puede bajar el ánimo a cualquiera. Y podemos ver que el Señor le da un mensaje a esta iglesia que cualquier persona que pudiera recibir un mensaje como esto de manera común va a tender a desmotivarse. Usted se imagina que usted le digan, por fuera te ves vivo, pero por dentro estás muerto. Eso fue lo que le dijo el Señor a esta iglesia. Y no se les hace familiar estas palabras del Señor a esa iglesia de Sardis, cuando el Señor le hablaba a los fariseos y le decía a ellos, le decía un término que era ofensivo y que ellos siempre quisieron matarlo cada vez que el Señor le decía así. No por una vez, en muchas ocasiones le dijo sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto? Eran tumbas adornadas,
que por fuera estaban hermosamente adornadas, pero por dentro lo que llevaba era, ¿qué hay dentro de una tumba, hermano? Un muerto. Entonces has leído antes, ¿verdad? Que el Señor le dijo a algunos sepulcros blanqueados. ¿Entendía usted de dónde venía este tipo de, por decirlo de alguna manera, de insulto? Porque un insulto, un agraviante contra aquellos fariseos, y era que aparentemente se veían muy bien presentados, pero por dentro les carcomía el odio, la maldad y una doctrina de error, apartados de Dios desde todo punto de vista. Encontramos también en la Escritura palabras como estas dadas por el Señor cuando dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Y está describiendo algunas de las características también que la iglesia de Sardis tenía. Y Cristo se presenta a ellos en Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Vamos ahora versículo por versículo, vamos a estudiar esto de manera expositiva. Leámoslo, por favor. Apocalipsis 3, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es terrible. ¿Cómo se presenta Cristo allí? Se presenta como Señor soberano. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No sé si a usted le surge la idea, ¿cómo así? Los 7 espíritus. Entonces, ¿cuántos espíritus hay? Y no vaya a llegar usted a confundirse, a creer que era que habían 7 espíritus distintos, sino que era un solo espíritu, y que el Señor en esta frase lo que está hablando es acerca de la perfección. Creo que usted ha escuchado algo acerca del número 7, que habla acerca de la perfección, y está refiriéndose a un solo espíritu con todas las características perfectas que pudiera llegar a tener. En el lenguaje bíblico, los números tienen una importancia considerable, y esta interpretación entiende que no se refiere a 7 espíritus distintos, sino al Espíritu Santo en la plenitud de su perfección y poder. Es un lenguaje simbólico propio de la Escritura en Apocalipsis, y lo podemos ver también en Isaías. Vamos, por favor. Isaías capítulo 11, verso 2. Encontramos allí algo que el Señor había dicho antes a través del profeta Isaías, y dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová el Señor. ¿De quién está hablando ahí, hermano? Está hablando del Señor Jesús mismo. Una profecía lanzada para poder identificar a aquel que era sabio, inteligente, consejero, lleno de poder, conocimiento, temeroso, y el mismo Señor presente en todo esto. O sea, que Cristo posee plenitud, posee en plenitud al Espíritu, y quien da vida a su iglesia. El Señor Jesús, con su presencia absoluta de Dios, siendo Dios único en 3 personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora mirar un poco de lo que significan esas 7 estrellas, porque el lenguaje suele traer su misterio, su mística allí, y mirar que las 7 estrellas representan a los mensajeros o esos líderes de esas congregaciones, de esas iglesias. Vamos nuevamente a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Las 7 estrellas representan a cada mensajero, líder de esa iglesia, esos ángeles, dicho de otra manera. Si has leído que dice que alguna vez habrás servido tú e incluso hospedado ángeles sin saberlo.
pues es una forma de manifestar que hay personas que, dice, algunos de ustedes habrán hospedado ángeles y no se habrán dado cuenta. Está hablando aquí a personas humanas que estuvieron de una u otra forma vinculadas con el servicio al Señor, pero si estamos viendo en este momento lo que el Señor le estaba diciendo al ángel de la iglesia que estaba en la iglesia de Sardis, ¿era bueno o era malo? Pues de parte del Señor, bueno, identificándolo, pero lo que estaba haciendo la congregación o la iglesia con el ángel de esa iglesia era malo y que debía arrepentirse porque el Señor había prometido consecuencias por ello. Ahora miremoslo desde otra manera para tenerlo claro, lo que representan estas 7 estrellas y estos mensajeros. En Apocalipsis capítulo 1, verso 20, nos vamos un poco hacia atrás y encontramos la siguiente afirmación. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ya tenemos un argumento mucho más sólido para comprender qué es, gracias por la cita, qué es, para identificar qué es y quién es al que se refiere el Señor cuando dice las 7 estrellas y los 7 candeleros. Hemos leído esto y de pronto no comprendíamos el hecho de saber cuando hablaba de los 7 candeleros y las 7 estrellas, quién es quién hay en ese mensaje, porque a veces no podíamos entenderlo. Apocalipsis capítulo 1, verso 20 lo explica de manera clara. Él dice aquí: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora miramos también en Apocalipsis capítulo 3, verso 1, una afirmación tremenda cuando el Señor dice: yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese es el diagnóstico del Señor acerca de la iglesia que estaba en Sardis. Hermano, no es que había un letrero afuera que decía iglesia de Sardis. No. La iglesia estaba en la ciudad de Sardis. Sardis es una ciudad. En aquel momento no estaba como ahora que nos identificamos: Iglesia Generación de Fe, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, iglesia, diferentes nombres, ¿no? Pero en este mensaje el Señor estaba mirando lo más importante que el Señor, para el Señor era, y que era que no fueran creyentes solo de apariencia. Hermano, discúlpenme por este ejercicio que les voy a pedir que hagan, y a los hermanos que nos están viendo posteriormente en la transmisión, de pronto pueden mirar también a algunos de sus hermanos en la congregación donde van o donde estén. Pero yo quiero que ustedes que estén acá hagan un paneo de los hermanos que están acá. Yo aquí tengo la oportunidad de verlos a todos. Haga el ejercicio, mirar a otros hermanos que están acá. Mire para ver cuántos hombres, cuántas mujeres, es un joven, es adulto, es anciano. Bueno, hermano, usted los ve ahí bien sentaditos y todos nos vemos lindos. Pero la realidad de nuestro corazón, de nuestra mente y de nuestro espíritu, la conoce el Señor. La conoce el Señor. Podemos estar muy ataviados, muy bien vestidos, muy bien presentados, pero estar lejos realmente de la verdad que es en Cristo Jesús. El Señor había hecho como una radiografía a esa iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente en este pasaje lo estamos viendo de manera literal, pero recuerda cuando hemos leído acerca de que el profeta Samuel fue enviado por Dios para elegir al nuevo rey de Israel. Recuerda que cuando él entró se encontró con un hombre tremendo, bien parecido, bien vestido, alto, fornido y lindo de apariencia, y dijo:
¿Qué más? Este es el rey que necesitamos nosotros acá. Y una de las cosas que fue reveladas allí y una enseñanza poderosa por parte del Señor es que el Señor no mira la apariencia, sino que mira el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón hoy para con Dios? Hermanos, tenemos que ser serios y honestos nosotros. Algunos de nosotros en algún tiempo, bueno, o vamos a comentarlo como una anécdota externa, que llegué a conocer personas que iban a la congregación y decían, esta semana me va a ir bien. Y yo, ¿por qué te va a ir bien? No, porque es que yo estuve el domingo en la iglesia. Me parecían igual a aquellos, pásese por la Quinta Avenida en la ciudad de Santa Marta, entre 7 de la mañana y 8, y usted encontrará que todos los negocios tienen música, entre comillas, cristiana puesta ahí. Todos tienen música cristiana. Pregúntele por qué pone música cristiana en él. ¿Por qué cree usted que pone música cristiana? La respuesta es para vender más, para que entre la gracia de Dios ahí. Y luego de 9 a 7 de la noche que están abiertos, vallenato, reggaetón, tititán, la grosería, la no sé cuánto. Hermano, no podemos vivir de esa forma. La exigencia que el Señor hace para nosotros es mucho más que vivir solo de apariencia. Hermano, yo lo he experimentado muchas veces. En la vida cristiana hemos vivido momentos en los que tú y yo sabemos que estamos destruidos por dentro y que nuestra apariencia parece ser de que somos muy piadosos y muy espirituales, pero por dentro destruidos. ¿Alguien ha vivido eso alguna vez? Yo lo he vivido en muchas ocasiones a lo largo de toda mi historia cristiana, que data de allá del año 2003 hasta el 2026. En unos 23 años me he podido ver bien, pero por dentro completamente caído y destruido delante del Señor. Y el Señor está haciendo un llamado de atención a nosotros también. Cuando vemos este mensaje que Él lanza a la iglesia de Sardis, le está diciendo a la iglesia de Sardis, dicho en otras palabras, te ves muy vivo por fuera, pero por dentro estás ¿cómo? Estás muerto. Estás moribundo. Y digo moribundo y le puse el nombre a esta predicación moribundo es porque más adelante vemos que no solamente habían hermanos completamente muertos, sino algunos que se estaban muriendo y otros que estaban vivos, porque Dios siempre se guarda para sí un remanente. Este es el diagnóstico que el Señor dio de esta iglesia, pero entendamos que la apariencia no engaña a Cristo. ¿Usted se imagina esto, hermano? Tratar de estar en apariencia y tratar de engañar al Señor. Hermano, al Señor no lo engañamos. Él sabe cuál es tu calidad de ser creyente. Él sabe la importancia que tú le das a su palabra. Él sabe la importancia que tú le das a la fe. Pero eso se manifiesta con algunas acciones y actitudes que a veces tenemos nosotros, aún en contra de la misma congregación. El respeto por su palabra. Te encontrarás algunos... hablemos no solamente de la atención allí, encontrarás al que está jugando con el celular en medio de la prédica, te encontrarás con el que le importa llegar temprano o tarde, igual la reunión dura 3 horas, yo para qué voy a llegar temprano. La actitud que se tiene. Esta mañana en nuestra escuela dominical hablábamos acerca de la Cena del Señor, que no se puede tomar solamente como un memorial, como algo para recordar y ya, porque, hermano, así recordamos a cualquiera de nosotros, pero recordar al que vive. Mira, nos acordamos de nuestros padres, a los que tenemos la desdicha de alguna forma de no tener a nuestros padres vivos. Nos acordamos de ellos. Pero es que usted y yo tenemos que entender que el Señor no está muerto. El Señor está vivo, el Señor te ve, hermano. El Señor es eterno, el Señor es soberano y es en el tiempo es eterno, o sea, sempiternamente, o sea, no hay fin para su vida ni tiene principio. Lo que tú haces, lo que tú demuestras realmente ante su palabra y ante la verdad del Señor expresa. Hermano, yo sé que usted va a responder rápido porque estamos hablando de
de situaciones que nos pueden llevar a estar muertos espiritualmente. Pero si yo le pregunto a usted, si usted tiene reverencia cuando la palabra de Dios es expuesta, ¿cuál es la respuesta rápida que usted me va a dar a mí? Usted va a decirme a mí que sí, hermano. Pero algunos de ustedes se duermen quizás en la predicación. Si la palabra de Dios es realmente importante para ti, tú no solamente la abres aquí, la estudias, la buscas, confías en la palabra de Dios, te ilustras. Pero, hermano, no me digas que tú amas la palabra de Dios cuando realmente no te molesta siquiera en leer la Escritura. Voy a hacer la pregunta aquí. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Si fuéramos carismáticos pentecostales, hubiéramos gritado todos, amén. Aleluya, pastor. Vive, Él es el que vive. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Algunos ni siquiera dirían algunas palabras, sino dirían, porque así somos, hermano. Pero ¿amas tú la palabra de Dios? A tal punto de escudriñarla, de meditar la palabra, de estudiarla, de buscar lo que no entiendes, de estudiar la Escritura con tus hermanos, de sentarte a profundizar en la palabra. O sea, si tú haces eso, entonces podrías tener algunas características de los que aman la palabra. Pero hermano, pero si usted no hace eso, usted no me diga a mí que ama la palabra, pero lo siento mucho, pero usted no ama la palabra de Dios. De pronto a usted le gusta oír prédicas, porque escucha a través de un predicador quizá buenos consejos o buenos puntos para la vida. Porque de pronto hasta nos acostumbramos a eso. Si tengo problemas en el matrimonio, 5 pasos para arreglar mi matrimonio. Espectacular, este es el mensaje que yo necesito. ¿Crees tú realmente que en 5 pasos vas a arreglar tu matrimonio? Alejado de la verdad de la palabra de Dios. Es muy difícil, hermano. Y créame, yo lo he intentado alguna vez. No es posible. ¿Cómo arreglar tu vida sexual en 3 simples pasos? Hermano, vea la palabra. Escudriña la Escritura. Queremos docentes, expertos en la exposición de la palabra, licenciados, seminaristas, que hablen elocuentemente la palabra. ¿A usted no le gusta que le predique a alguien así? Seamos honestos, vamos a hacer aquí el ejemplo. ¿A usted sí le gusta que alguien que viene a predicar la palabra prepare la palabra, estudie la palabra, viva la palabra y que cuando lance la palabra utilice la pedagogía correcta para que usted entienda la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? ¿Y tú por qué no te preparas así también para que tú también tengas el mensaje y la palabra y la puedas comprender de tal manera? No, porque es que ese no es mi trabajo, ese es el trabajo suyo, pastor. Y yo lo entiendo, mi labor y mi deber es predicar el mensaje de la manera correcta. Pero usted tiene una gran responsabilidad con la palabra del Señor. La apariencia no engaña a Cristo. Dígalo conmigo. Aquella iglesia de Sardis tenía prestigio y quizá podía ser numerosa. Una iglesia que tiene prestigio, hermanos, congregaciones pequeñitas carecen de valor ante una asociación en la ciudad. No, hombre, ellos son como 20 nomás, eso no nos suman votos. Ahora que venga el político. O cuando usted se encuentra con un pastor, ¿cuántos miembros hay en la congregación suya, hermano? No, somos 50. Ah, nosotros somos 1500. Ah, wow. Hermano, donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor y esa es la iglesia de Cristo. Sardis, al parecer, era numerosa. Al parecer era organizada. Al parecer era respetada, activa y con programas exitosos. Pero ¿sabe cuál era el problema? Tenía activismo, pero por dentro estaba muerta. Cristo declara que esa apariencia ocultaba una realidad distinta. Entonces, un comentario de Juan Calvino, él comentó lo siguiente, dice: Dios no juzga según la fama de una iglesia, sino según su verdadera condición espiritual. Recuerdo que hace un par de años se acercó alguien acá a la congregación, preguntó por mí, entró, se sentó, estuvo en la reunión
Y luego que se acaba el mensaje, se me acerca y me dice, oiga, pastor, ¿y dónde queda Generación de Fe? Y yo, hermano, aquí, no, pero la otra, la iglesia, la grande. Y yo, ¿cómo así? No, donde está, él utilizó el término templo, que no, hoy no tenemos templo, son casas de oración. Y él decía, no, donde está el templo, el grande, donde usted predica y que yo veo en las redes sociales. Hermano, siempre hemos estado aquí. No puede ser. Si yo veo las transmisiones de ustedes por Facebook, Instagram, no sé qué, y por YouTube, y esa iglesia es grande. Y hermano, no, nunca hemos sido grandes. Grande es el Señor. Somos una comunidad pequeña. No, pero es que, oye, y entonces lo que yo vi, no lo viste. Te lo imaginaste. Ese hermano no volvió más. Él creyó venir a una congregación gigante, una macroiglesia, o mega iglesia, como le llama. Y de alguna manera su elogio se transformó, no podría decir ofensa porque la verdad no me ofendió, pero su actitud fue como despreciar las cosas por el tamaño y la cantidad y los lugares de reunión. Hermano, puede haber un lugar maravilloso, bello, con pantallas, con todo lo que pudiera tener, sillas, tipo teatro, entradas, parqueaderos para 1000 carros, no sé lo que tú quieras, pero si la palabra de Dios no es predicada allí, eso no engaña al Señor. Ahora, no tengo absolutamente nada en contra de las congregaciones grandes, no, ojalá fuéramos nosotros más grandes en el aspecto del espacio donde nos reunimos. Gloria al Señor. El pastor que diga que no quiere un lugar de reunión con todas las comodidades, pues yo creo que miente. Pero, hermano, no es lo más importante que nosotros pudiéramos luchar para poder tener. ¿De qué vale una congregación gigante con todas las comodidades y no está el Señor allí? Que su palabra pase en segundo plano y el resto sea show y espectáculos. Usted las conoce. Y así son tristemente. Mis queridos hermanos, esta es primera parte de la iglesia, el mensaje de la iglesia de Sardis que el Señor le entregó, el mensaje de Cristo a su iglesia en la iglesia de Sardis. Y ojalá nosotros pudiéramos dar continuidad a este mensaje, porque estoy completamente seguro que esto nos va a llevar a nosotros a poder comprender de las verdades de Dios, la forma en que nosotros debemos vivir y cohabitar juntamente con la iglesia de Cristo. Porque una cosa es que tú hagas parte de la iglesia de Cristo y otra es que tú vengas donde se reúne la iglesia de Cristo. Amén. Más allá de la apariencia, mis hermanos, el Señor mira el corazón. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos y decimos amén, amén y amén.